Aquí y Ahora es un podcast auspiciado por PAG Law, expertos en Venture Capital en las Américas, que reúne semanalmente a expertos en avances tecnológicos en el hemisferio en conversaciones con Juan Pablo Capello, anfitrión de este programa y fundador de PAG Law. Esta edición de Aquí y Ahora reúne a Juan Pablo con Germán Pugliese Bassi, cofundador de Technisys, empresa líder en finanzas digitales. Considerado como uno de los emprendedores más exitosos de América Latina, Germán Pugliese es cofundador de Technisys, actualmente enfocado en marketing y en las alianzas dentro de la empresa. Desde el Vamos, en 1996, Germán y sus socios ya concebían que el Internet se transformaría en industria de servicios financieros. Ese año fundaron Technisys, empresa que busca transformar las finanzas digitales. Germán y sus socios reconocen que arribaron a este campo quizás una década muy temprano. A pesar de que durante muchos años había pocos clientes a su disposición y dispuestos a probar esta plataforma, Germán y sus socios siguieron adelante convencidos de que su visión era la correcta. Hoy Technisys genera $60 millones de ingresos recurrentes. Tiene 700 empleados en las Américas y más de 50 clientes operando en su plataforma de banca digital en Estados Unidos, en Canadá y en todos los principales mercados de Latinoamérica. En marzo de 2019 obtuvieron 50 millones del reconocido fondo Riverwood y están siendo utilizados esos fondos para acelerar su crecimiento y seguir invirtiendo en sus tecnologías. Dejamos con ustedes a Germán Pugliese con Juan Pablo Capello. Germán, somos pocos y nos conocemos muchos. Desde hace más de 20 años, me parece, nos conocemos, casi 20 años. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, acá viviendo este momento especial de pandemia, pero bien, con las mismas energías de siempre. Sí, no, me encanta la historia de Technisys y de ustedes, porque me parece eso es la realidad de emprender en América Latina. O sea, ustedes lanzan la compañía en los años 90, antes de Patagon, antes de Remate, antes de Mercado Libre. Me parece que nos conocimos, me quedé pensando, ustedes fueron seleccionados por Endeavor en el 2001, o sea, justo cuando Endeavor casi se está como por quebrar, ¿no? Y me parece era el 2002 o 2003, si mal no recuerdo, en un evento en Chile, en Viña, de Endeavor. La verdad que sí fue, debe haber sido en Punta del Este. En Punta del Este, ya, claro. Sí, me acuerdo en un evento de Endeavor, ahí nos cruzamos por primera vez, güey. Y nada, o sea, eso como que en América Latina, que las cosas tardan un poco más, que van agarrando vuelo, pero a otro ritmo, etcétera. O sea, hablemos un poco de eso. O sea, ustedes están ahí emprendiendo en los años 2000, donde el tecno latino era 20 a 30 veces más pequeño en dólares invertidos de lo que fueron los montos el año pasado cuando ustedes cerraron esta ronda increíble que lograron cerrar, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo era emprender ahí por 10 años cuando no tenían ni los vientos soplando a tu favor? Sí. Ni tampoco en contra, o de repente soplando un poco en contra, ¿no? O sea, no, yo creo que viendo retrospectiva el trabajo de Endeavor, creo que ahí fueron visionarios, ¿sí? Porque realmente emprender en América Latina hace 20 años era, digamos, una tarea que se hacía desde el entusiasmo, pero no desde el conocimiento de la información, ¿no? Y siempre voy a recordar una anécdota que conté me invitaron a dar una charla en Wharton en 2002 sobre
justamente ser emprendedor en América Latina. Y una historia que conté fue que por ahí en 99, 2000, a la compañía le estaba yendo muy bien, iba creciendo muy bien y claro, el emprendedor de América Latina, en ese momento el mercado de capitales era bastante más incipiente de lo que es ahora. Entonces uno recurría al banco para buscar financiamiento, ¿no? Y recuerdo haber ido a nuestro banco eh, y, y me ofrecieron una tasa del 96% anual en dólares para darme un préstamo, digamos. Entonces, claro, viendo hoy eso en retrospectiva, Claro. realmente lo interesante fue que en esa charla de Wharton, el keynote speaker era el ministro de Economía de Argentina de esa época. Entonces, él mismo se sorprendió de la historia y yo la conté con una ingenuidad tremenda, porque era la realidad de lo que nos había pasado, ¿no? Pero creo que hoy en día el emprendedor, no solo el emprendedor está mucho mejor preparado de lo que estábamos nosotros en aquel momento, sino que hoy desde los gobiernos, desde la sociedad misma se entiende cuál es el apoyo que hay que dar al emprendedor y eso es lo que de alguna manera promovió Endeavor. Endeavor vio Claro. ese gap gigante que había entre la diferencia en el emprendedurismo en los mercados como Estados Unidos o en los mercados más desarrollados con los mercados emergentes. Y bueno, de ahí en adelante fue todo un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, obviamente aprendimos a cada paso, cada cosa que hicimos bien o que hicimos mal, nos fue llenando. Acabas de tocar un tema donde quiero hacer una pausa, porque, claro, no es solamente que ahora los emprendedores están mejor preparados, pero a principios de los años 2000 todavía no había reglas de juego, ¿me entiendes? O sea, me acuerdo, por ejemplo, en Patagon, todo el tema del vesting del equity, que ahora todo el mundo como 4 años, 25% después del primer año. O sea, había todo un debate si equity debería vestear, si debería ser 2 años, 4 años, 6 años, 8 años. Me acuerdo que en aquel entonces también necesitabas levantar un montón de capital porque como no existía la nube. O sea, me acuerdo en Patagon nosotros levantamos 8 millones de dólares, gastamos 2 millones de dólares para una licencia de Cisco, que hasta el día de hoy no tengo la más mínima idea para qué hacía falta, pero como nos hacía falta comprar nuestros propios servidores. Sí. ¿Me entiendes? O sea, era como que, claro, ahora todo está en la nube, las reglas están un poco escritas, pero la verdad, compañías como Technisys, o sea, está literalmente escribiendo las reglas de juego, ¿no? O sea... Sí, en aquel momento y fuiste a un punto clave. Nosotros teníamos nuestro propio data center y claro. Como dábamos servicio de misión crítica a los bancos, nos encontramos con que de repente teníamos que, bueno, y a ver el sistema ignífugo del edificio donde estábamos, ¿no? Teníamos que tener sistema de seguridad, teníamos un montón de cosas que para una empresa de software, una startup de software, era como, ¿qué hacemos nosotros haciendo esto, no? Grupo electrógeno para que no se corte la electricidad, conexiones a internet duplicadas, bueno, todos esos temas que toda la infraestructura tenerla nosotros, ¿no? Y tenemos una máquina que era fault tolerant, que costaba una fortuna y que sí, así claro. como vos decís, nosotros sí sabíamos para qué servía, pero la tenemos ahí de recuerdo todavía en la oficina porque... Oye, ¿cómo la otra cosa? Porque a veces yo he escuchado gente, tú sabes, muy bien intencionado, hablando con emprendedores, diciendo, oye, si no escala, hay que matarlo.
¿me entiendes? O sea, bien, Sí, porque estoy de acuerdo, muchas veces los emprendedores se enamoran de una solución y casi salen a buscar un problema, ¿me entiendes? En vez de sí, resolverle un problema a los clientes. Pero por otro lado, hay que reconocer de que muchos casos de éxito, como Despegar, como Technisys en la región, Globant, tardaron su tiempo en realmente agarrar vuelo y empezar a escalar de verdad. O sea, ustedes pasaron por esos años de vacas flacas donde algunos emprendedores pueden haber perdido la fe. Ustedes en aquel entonces, en los años más difíciles de los 10.000, de los miles, ¿no? De los 2000, ¿cómo mantenían la fe? ¿Y cuáles eran esas pequeñas señas ¿me entiendes? Que les hacían decir, no, 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 hay algo acá, tenemos que seguir construyendo. sí, yo ahora, después de todos estos años, tengo una visión, yo realmente coincido parcialmente con eso que decís, de que a veces los negocios no escalan y los emprendedores se buscan un problema para mantener vivo el negocio. Yo creo que el 80% de un negocio está hecho por el emprendedor, no importa si el negocio es bueno o malo, ¿sí? Ah, ya. Pero porque un negocio malo, un emprendedor lo puede volver en bueno, y no al revés, ¿no? Un negocio bueno con un emprendedor malo no camina. Claro. Entonces, yo a veces veo que los inversores hacen mucho hincapié en el modelo de negocio, y es lógico por un tema de riesgo, pero a veces, bueno, no se olvidan porque siempre se habla del equipo y del emprendedor, que es muy Claro. importante, pero yo creo que es mucho más importante el equipo y el emprendedor que el negocio en sí mismo. Y a todas las empresas exitosas en el mundo siempre vas a ver que tardaron años. O sea, Google se fundó en el 90, 92 y fue exitosa en el 2000, ¿no? O sea, Claro. es como que es lo que tarda el emprendedor en darse cuenta o en chocarse tantas veces contra la pared que al final encuentra, yo digo, encuentra la puerta, ¿no? O sea, te pegás contra la pared, te pegás contra la pared y decís, bueno, acá la puerta no está, acá tampoco, y un día, ¡puf!, entraste. Y Claro, ahí, claro. este, pero la palabra resiliencia que hoy está tanto de moda, ¿no? Yo creo que es muy importante. Obviamente, un negocio ingenioso, un negocio, un buen negocio bien montado, es obviamente un augurio de buen futuro, pero el emprendedor es muy importante. Y yendo a la pregunta, ¿cómo manteníamos la fe? Y era eso, o sea, lo que nosotros nunca prescindimos fue de la visión. O sea, la visión nuestra de que Internet iba a ser lo que hoy es, porque imagínate salir a la calle a vender Internet Banking cuando el Claro. Explorer no existía, ¿no? O sea, salir, ir a un banco y decirle, yo me acuerdo, porque yo estuve en esas conversaciones, y yo le decía a los CIO de los bancos, pero vos entendés que todos tus clientes van a entrar al banco por Internet. Y el tipo me miraba como diciendo, pero vos estás loco, si Internet tiene 5.000 usuarios y yo tengo 1.000.000 de clientes, ¿no? ¿Cómo 1.000.000 de personas, ¿no? Van a entrar por Internet si solo tenés hoy 5.000 o 10.000, después crecía, ¿no? 50.000, etcétera, etcétera. Y eso, la fe en eso, porque era fe, nosotros tampoco teníamos la certeza de que eso iba a ocurrir. Es lo que nos llevó a seguir adelante, ¿no? Y bueno, Uy, me hoy encanta. además está. Sí, ese propósito, esa misión que tenían, porque la verdad yo me meto en Patagon, porque me acuerdo cuando yo era chiquito, que mi abuela, que, o sea, recibía su pensión cada 2 semanas, cuando le llegaba su cheque, ella iba al banco y había un solo banco en Chile que le tomaba como cliente
y esperábamos 1 a 3 horas para depositar ese cheque. Cada 2 semanas, cada quincena. O sea, una locura. Y me acuerdo que yo, la verdad, cuando conozco a Wences y qué sé yo, o sea, este concepto que teníamos de la P-cuenta, que iba a ser como una cosa media online, palanqueando la tecnología, y la verdad yo decía, para resolverle un problema importante a gente como del pueblo, como era mi abuela, ¿me entiendes? Y la verdad, o sea, estoy de acuerdo contigo, que en aquel entonces el que tú sabes, hablaba con gente un poco más de la calle, veía que había un tremendo problema ahí. Pero estoy de acuerdo que los bancos tampoco lo percibía como un problema, ¿no? Porque para los No, clientes que valían la pena había la banca privada y para los demás, bueno, que hagan sí, cola, ¿no? espere la fila, Claro, espérala exactamente. porque no tienen una mejor solución. Sí, sí. Y Y eso era yo un poco el propósito de ustedes, ¿no? yo también estuve en un banco con mi abuela. De hecho, cuando era chiquito, de hecho, el mal recuerdo es que los bancos tenían puertas giratorias y me agarré los dedos contra la puerta giratoria. Así que, pero yo creo que Patagon fue un poco más allá incluso de esa historia, porque Patagon dijo, vamos a hacer un banco sin fronteras, ¿no? Claro. Y yo creo que challengeó el modelo, porque cuando apareció Patagon es cuando a nosotros los bancos nos empiezan a llamar más y nos empiezan a decir, Ah, quiero algo como lo que tienen estos, ¿sí? Entonces yo perfecto. creo que hubo ahí digamos, como un primer cimbronazo, ¿sí? Un primer golpe de lo que hoy decimos cuando aparece una empresa, ¿no?, disruptiva en un mercado establecido. Porque nosotros, en definitiva, siempre fuimos los que proveímos las plataformas para los bancos. En general, los bancos tradicionales, hoy ya están más de moda los challenger banks, o sea, los neobanks, Claro. lo que era Patagon en aquel momento. Sí. Pero cuando apareció Patagon, en realidad los bancos dijeron, uy, ya, esto parece ser un challenger bank. O sea, Claro. Patagon era un challenger bank, de hecho. Y entonces empezaron a mirar a Patagon para decir, bueno, esto es más o menos lo que tenemos que hacer. Y bueno, como nosotros nos dedicábamos a eso, nos llamaban, pero sí, ¿Y fueron. ustedes ¿Y ustedes cuando lanzan, o no cuando lanzan, pero tenían la visión siempre de vender hacia el mundo, hacia los bancos grandes? ¿O ustedes arrancaron pensando mucho más en una solución para la Argentina? Nosotros, otra vez vuelvo al tema de la falta ¿no?, de un poco del emprendedor, y la ingenuidad emprendedorial que teníamos en aquella época, donde además éramos muy jóvenes, ¿no? O sea, eso también hay que ponerlo Claro, sobre la mesa. la ingenuidad siempre ayuda. A los 20 uno no aprende, digamos, todos los errores que te pueden pasar en la empresa, ¿no? Y Qué entonces. locura que, perdona, una pausa, qué locura pensar que, o sea, yo miro a mis hijos que tenían, sí, casi la misma edad que nosotros cuando nos poníamos a emprender y yo digo, estos chicos, o sea, si nos trajeran un proyecto el día de hoy que iban a empezar a tratar de vender a instituciones financieras, o sea, les daríamos una Claro, paliza. Por- sí, exactamente, exactamente. Y bueno, a nosotros en Argentina nos fue extremadamente bien. O sea, nosotros recién eh, empezamos a ver cómo podíamos expandir nuestro negocio en el exterior cuando ya teníamos prácticamente todo el mercado argentino, o sea, todos los bancos o la mayoría de los bancos grandes y medianos y hasta Ujú. incluso chicos de Argentina eran cliente nuestro y donde habíamos incluso trascendido las fronteras de la banca y llegamos a ser el sistema online de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ¿no? Wow. Y yo creo que ahí Endeavor cumple un rol clave, que es justamente el de decirnos, Endeavor fue el que nos dijo, bueno, su negocio es escalable y tienen que ir a vender al exterior, ¿no? O sea,
Los primeros que nos sentaron ahí y nos dijeron, esto es en realidad lo que más me asombró de Endeavor es que me dice, vos tenés un negocio espectacular. Y nosotros como que nos miramos y decíamos, pero si nos cuesta cobrarle a los clientes y tenemos que salir a vender todos los días, y trabajamos 24 horas al día y nos quemamos las pestañas para ver cómo se hacen las cosas, digamos, estamos sufriendo como locos, como... Y claro, ¿cómo esto se considera el éxito? Pero además lo hacíamos con capital propio, ¿no? Con reciclaje de caja del negocio. Entonces imagínate crecer al 100% por año con tu propio dinero, porque de inversores todavía no hablábamos. Bueno, y también, como hablamos al principio, todo el tecno latino era entre 150 a 300 millones de dólares al año a nivel de toda la región. El año pasado estamos en 4.2 miles de millones de dólares. Sí. O sea, la realidad era también totalmente... O sea, me acuerdo cuando se vende Despegar. No Despegar, de remate. De remate. Por 40 millones de dólares. Sí, sí. Parecía, o sea, ya los tiempos de Patagon habían pasado y parecía un montón de plata. Sí, es que en realidad lo era. Claro, pero, o sea, eso es ya una ronda Serie B, ni siquiera tan grande el día de hoy. Claro, eso representaba, ponerle 15-20% de lo que era todos los dólares invertidos en el tecno latino en ese año, ¿me entiendes? O sea, era lo equivalente, no sé, a la ronda de Rappi el año pasado o algo, ¿me entiendes? Claro, los números eran totalmente distintos. Sí. Así es. Pero bueno, creo que el mundo en general evolucionó hacia un modelo de emprendedurismo más dinámico. Hoy se enseña emprendedurismo en las universidades. Hace 20 años eso no estaba, o sea, no había una línea dentro de de tecnología o de las ciencias económicas. Tomando un paso para atrás, quiero volver a algo que, o sea, cuando Endeavor se sienta con ustedes y les dice, oye, tiene un negocio que puede escalar, o sea, no queremos que sigan siendo lo que llaman en Endeavor just a local star, ¿me entiendes? Como un héroe. Sí. Okay. Pero, o sea, queremos que, o sea, ustedes tienen las capacidades en el producto, etcétera, para vender hacia el mundo, o por lo menos vender dentro de la región. ¿Eso qué sensación les provocó? O sea, ¿les daba un poco de miedo? O sea, sentían que están listos para eso. ¿Y en qué mercado? ¿Y cómo empezaron a probar las aguas fuera de la Argentina? ¿Acompañado por algún cliente que ya tenía operaciones en el exterior? ¿Cómo veía cómo enfrentaban ese punto de inflexión? La verdad es que lo enfrentábamos yo creo que con una dinámica especial, porque yo la verdad personalmente nunca sentí miedo, nunca sentí ningún, wow, acá hay que, esto es una cosa demasiado compleja, ¿no? O sea, siempre sí con los pies sobre la tierra, con planificación, con decir, bueno, vamos a tratar de replicar el modelo, ¿no? Y cuando digo replicar el modelo, tratás de decir, bueno, acá hay que montar una organización que tiene que tener estas características. Vos decís, bueno, arrancás siempre por la parte de ventas, entonces decís, bueno, habría que buscar a alguien que lidere las ventas en este otro país, elegir ese país. En fin, ¿no? O sea, empezar a hablar de una manera menos argentina, que eso también es difícil, y empezar a recorrer la región. Y yo creo que donde tuvimos muchísimo éxito con eso fue en Centroamérica, ¿sí? Porque Centroamérica nos abrió las puertas de nuestros productos y
y es una región que naturalmente para salir a buscar productos fuera de la región terminó siempre en Estados Unidos, ¿no? Históricamente. Sí. Y que a partir de los 2000 empresas como nosotros de Argentina o de Uruguay o probablemente también del resto de la región hayan entrado en Centroamérica, y yo creo que por una razón simple. Nosotros íbamos con un approach y un lenguaje mucho más, digamos, afín, mucho más empático, ¿no? Más allá de que hablamos el mismo idioma, y soluciones que realmente podían tranquilamente competir con las de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde un poco se empieza a igualar el mundo, ¿no? En ese sentido. Al menos en tecnología, ¿no? Empresas de Latinoamérica que se animaban a hacer cosas como para competir con eso. Entonces, si bien no resultó fácil y no resulta fácil entrar en un mercado como Estados Unidos, sí, mercados que históricamente eran proclives a comprar desde Estados Unidos empezaron a tomar el valor de lo que significa, digamos, el comprar el tecno latino. Claro. ¿No? Y no tener que lidiar con, ¿viste? A veces parece una cosa simple, pero a la gente le cuesta, a mucha gente le cuesta hablar en inglés. Claro. Entonces dicen, bueno, si yo puedo negociar y si puedo explicar mis problemas y si puedo tener una relación manteniendo mi idioma, es mucho más cómodo, si se quiere, o mucho más productivo que si lo tengo que hacer en inglés. Entonces yo creo que hay una serie de factores ahí donde se empieza a mover eso de tecno latino y de poder expandirse en países que históricamente eran compradores de tecnología de Estados Unidos. ¿Y tú cómo tomas la decisión de mudarte a los Estados Unidos, a Miami? Porque una de las recomendaciones, o sea, una de las tendencias que hubo en aquella época es la adquisición de bancos latinoamericanos por corporaciones extranjeras. Sí. ¿Sí? Entonces, hubo dos movidas. Los bancos americanos, como fue en aquel momento el Fleet, Bank of America, etcétera, que compraron las operaciones de varios bancos, por lo menos en Argentina, y la línea, y el Citi, que fue otro también que copó la región, y la otra línea, la de los bancos españoles. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, que éramos líderes en el país, por ejemplo, empezamos a ver que las decisiones no se tomaban más en Argentina, ¿no? Entonces, de repente perdíamos un deal y decía, ¿y esto de dónde vino? Ah, no, pasa que ahora nos compró tal banco, no sé, Citi o Santander o quien fuera, y entonces decidieron en España o en Estados Unidos. Entonces, la razón inicial fue esa. Entonces hicimos todo un business plan para entrar en Estados Unidos con el producto, con lo que teníamos en aquel momento, que después, a raíz de la crisis de Argentina del 2001, porque ahí nos agarró, como dicen en Argentina, nos agarró un camión de frente. Claro, o sea, ahí no tuviste tiempo para reaccionar, nada. Pum, te llevó puesto un camión de frente. Entonces, después abrimos también paralelamente en España, ¿sí? Entonces, porque, a ver, la crisis de Argentina del 2001 fue una crisis del país, por supuesto, muy grande, pero fue
digamos, estructuralmente en la banca. ¿Sí? Claro. O sea, Sí, quebró la banca argentina. Quebró la Sí. banca argentina, puntualmente, ¿no? ¿Y quiénes eran el 95% de nuestros clientes? Bancos. Claro. Entonces, ahí es donde, digamos, la enseñanza, ¿no? De esa resiliencia del emprendedor que tiene que dar vuelta un negocio Mm, porque le cambiaron todas las reglas de juego, porque un día llegó a la oficina y no había más clientes, ¿no? Un claro. poco lo que le pasó con este tema de la pandemia a las empresas de turismo, ¿no? Sí. Es exactamente, digamos, la misma historia. Entonces nosotros ahí fue donde decidimos primero Estados Unidos, después España, y en Estados Unidos yo tomé el compromiso personal de venir y hacerlo. ¿Y cómo ha sido la reacción? Obviamente me imagino ha ido evolucionando en el tiempo, tratando de vender o vendiendo hacia este mercado hiper sofisticado en los Estados Unidos, una tecnología que ha sido desarrollada en América Latina, o sea, Sí, abiertos, cerrados a eso, ¿cómo lo estás viendo? sí, eso fue, o sea, es como que hay dos instancias. Una fue aquella pre-crisis mundial del 2008, ¿sí? Ujú. Y una es post-crisis, ¿sí? O sea, ¿Y porque la diferencia entre las dos? la- claro, la diferencia entre las dos es que antes de la crisis de 2008, claro, pensar en que una compañía americana, un banco americano podía comprar tecnología en América Latina era, digamos, ¿No muy realista? sí, no muy realista, vamos a ponerlo en esos términos. Claro, sí, Sí, decirlo de una manera polite. nosotros estábamos muy esperanzados porque habíamos creado buenas relaciones con estas organizaciones que te decía, ¿no? Habíamos escalado las relaciones que teníamos con los bancos americanos en Argentina y nos apalancábamos mucho en eso, ¿no? Mm, Incluso si fuera a vender desde Estados Unidos para la región, sí. para nosotros ya era un salto importante, ¿no? O sea, decir, bueno, en vez de ir país por país, ir a vender desde Estados Unidos hacia Latinoamérica en general, ¿no? Decir, bueno, Mm, a ver, había en aquel momento, estaba el ABN AMRO, que es un banco claro, holandés, que tenía operación en toda la región. Estaba expandiéndose el Scotiabank, que es un banco canadiense también, con base en Estados Unidos para la región, el Citi, como dije antes, y las operaciones que después se consolidaron bajo el nombre de Bank of America, que también operaban de la misma manera. Entonces, incluso eso para nosotros era viable. Lo que era prácticamente, digamos, una misión imposible era que un banco americano tomara la decisión de adquirir una solución latinoamericana. Ahora, en el 2008 lo que sucede es que la banca y los analistas empiezan a entender que hay otras partes del mundo donde hay tecnología que puede resolver muchos de los problemas que la tecnología existente en la banca, digamos, norteamericana no daba, ¿no? Entonces empiezan a mirar muchos casos de Asia y las empresas, digamos, de Asia empiezan a hacer pie fuerte en Estados Unidos, en Europa también. Entonces ahí como que se abre un poco el juego. Y bueno, digamos, esa tendencia termina consolidándose, yo te diría, hace 2 o 3 años que ya hay un planteo puesto sobre la mesa de la banca de Estados Unidos, decir, bueno, no hay que, pero
nos estamos perdiendo de entender si podemos solucionar o si podemos ser más competitivos tomando soluciones que no necesariamente fueron creadas en Estados Unidos, ¿no? O sea, como diciendo, no podemos ser ciegos al resto del mundo Claro. que está haciendo cosas interesantes, ¿no? Y entonces, por eso nuestro camino vino siendo ese, ¿no? O sea, decir, bueno, vender desde Estados Unidos en América Latina es un camino que nos dio muy buenos frutos, expandirnos en América Latina y luego, digamos, ya cuando tenés una base instalada en varios países, con bancos importantes, con un track record fuerte, con un equipo, digamos, De primera. de primera, sí, porque no cabe otra que tener un equipo de primera. Claro. Ahí es cuando el salto, digamos, sigue siendo difícil, pero tenés más herramientas como para jugar ese juego global al que nos estamos, en definitiva, enfrentando. Oye, Germán, con esta pandemia y hablando con muchísimos emprendedores en este podcast y en mis conversaciones por separado, muchos de ellos me han empezado a hablar mucho más de como el porqué, la misión detrás de sus proyectos. O sea, todo este tema de la pandemia les ha hecho a mucha gente reflexionar un poco, ¿no? Tomando esta pausa gracias a la pandemia, etcétera, o la cuarentena. Tú, mirando, o sea, ustedes han logrado muchísimas cosas a lo largo de los 20 y tantos años que han estado emprendiendo, ¿no? Y hace un año, poco más, ustedes cerraron esta ronda muy grande de levantamiento de capital, etcétera. ¿Tú cómo vas midiendo el éxito como de aquí para adelante? ¿O no? O sea, ¿cuáles son, o sea, a nivel personal, a nivel de la empresa? Porque me imagino todo está medio envuelto, ¿no? Sí, sí, yo creo que esto también parte un poco de la vida de emprendedor y volvemos a la conversación inicial. Sí. Cuando vos decís, bueno, ¿qué es lo que quiero ser o Claro. hacer? ¿No? Entonces vos vas atrás de la idea y que esa idea, en definitiva, es la que mueve al emprendedor. Y no sé si el negocio está bueno o no, pero el tipo Sí. está convencido de que este es el camino. Entonces, después entras en un mundo, a medida que vas construyendo la compañía y sobrepasando los obstáculos y encontrando ese negocio, ¿viste? Entrar por la puerta, o sea, cuando encontrás la puerta, donde estableces el negocio y perdés un poco de vista la idea original, ¿no? O sea, vos decís, bueno, arranqué con esta idea, Claro. ahora tengo que montar la compañía y te traes más cerca los objetivos, ¿no? Y decís, bueno, ¿qué quiero hacer de acá a 2 años, acá a 5? Y más o menos eso es lo que estás armando. Ahora, cuando vos ves que pasan los años y lograste esos objetivos de corto plazo, te volvés a traer la idea original y decir, bueno, ahora sí quiero ser líder mundial en plataforma de banca digital, ¿no? Que, a ver, pasaron 25 años y en realidad cambió el nombre, pero básicamente la idea es la misma, ¿no? Y la industria evolucionó, las personas evolucionaron, nosotros evolucionamos, todo el mundo cambió. Y creo que eso no fue algo que hicimos durante la pandemia, sino que lo hicimos probablemente antes de esa ronda. O sea, esa ronda un poco fue a consolidar esa visión de decir, bueno, ahora somos una compañía que sí tiene, que sí está armada o se va a armar para lograr el gran objetivo. Y hoy estamos todos, no solo los fundadores, sino el equipo, todo el equipo y toda la gente entusiasmados en esa visión de decir, bueno, vamos a ser líderes globales, ¿sí?
y- y lo ves en la gente, lo ves en los chicos, que se matan, digamos, para lograr los objetivos, que al final las batallas las ganamos entre todos. Sí, Y eso es, en definitiva, lo que hoy mueve hacia adelante las voluntades, ¿no? No claro. tanto, la pandemia nos agarró por ahí, no con ¿no? O sea, nos agarró en el medio de eso, ¿no? De querer empujar hacia eso. Entonces es como que, bueno, pandemia o no, mirá, Claro. este es el norte, o sea, a ver, con pandemia o sin pandemia, cómo hacemos para llegar allá, ¿no? Pero sí, se genera ese entusiasmo que hoy es de toda la compañía, ¿no? De todo un grupo de gente y no solo de nosotros los fundadores. No, impresionante cuando me pongo a pensar ese tema, ¿no? Como que el problema que ustedes están tratando de resolver es Mm. igual de relevante el día de hoy que hace los Sí, veintitantos años atrás que ustedes lanzaron, o sea, sí, realmente yo creo que nosotros vimos una necesidad en la industria eh, mucho tiempo antes de que la industria realmente lo necesitara. Porque una claro, cosa es, hubo un movimiento de los bancos hacia Internet como lo hubo digamos, todo el Internet boom de los 2000 fue un boom porque todos dijeron, vamos a Internet claro, y después no sabían para qué. El para qué tomó otros 20 años. claro, claro, sí, 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 Porque, a ver, el e-commerce también se terminó de consolidar durante la pandemia, pero hasta sí, hace 3 meses las compañías de retail lo vendían en tiendas, claro, ¿no? O sea, acá es como que hubo una disrupción gigante de un día para el otro, y el e-commerce obviamente es muy grande, pero de nuevo, o sea, hay etapas y etapas, ¿no? Entonces, en el 99 o en el 95, cuando empezamos nosotros hablábamos de un ideal, ¿no? De un futuro, el mercado libre me imagino que también, y empata con claro, lo mismo, ¿no? Un banco sin sucursales sí, y que encima no tuviera fronteras. O sea, que pudieras abrir tu cuenta en cualquier país sí, que quisieras. que quisieras. O sea, hoy en día no hay algo así. Claro, Hoy hay sí, iniciativas que tienden a eso, pero hoy no hay una cosa así. claro, Entonces, y hoy estamos hablando de que todo eso terminó de evolucionar, o sea, nadie lo duda, nadie dice, uy, bueno, este negocio es viable o no. Pasaron 20 años, eso es lo más llamativo. sí, El mundo no evoluciona de un día para el otro, sino que se toma su tiempo. Ese es un aprendizaje gigante, ¿no? Porque sí, eh, los autos eléctricos no existen desde el año pasado, ¿no? No sé, sí, también muchos claro. años que vienen trabajando y sacando y no bueno, esto no funciona y esto otro tampoco y esto Bueno, otro y Henry tampoco. Ford, o sea, claro, pero hace 100 años existían los autos eléctricos. Eso es lo más loco de todo, ¿me entiendes? O sea, justo al Eso es lo más loco principio, de todo. Eso es lo más. claro, eso. Sí, Y, sí. y que tardó literalmente 100 años para que llegara Elon Musk para revolucionar la industria hace 15 años atrás. O sea, eso también es Hace que la 15 años gente... atrás, sí, porque Claro, porque no es no que arrancó Elon Musk ayer. lanzó hace 5 años, no, no, lanzó hace 15 con la venta de Sí, PayPal. sí. Oye, Germán, gracias por habernos abierto el espacio. Una última pregunta antes de concluir. ¿Qué mensaje le quieres pasar a los hinchas del Tecno Latino aquí ahora para que mantengan el optimismo y la fortaleza en estos momentos difíciles? Vuelvo a decir lo del principio, el optimismo y la visión y, y la fe en que esa visión se tiene que concretar y buscar siempre los caminos. ¿Sí? Yo creo que el, el camino del emprendedor es el del aprendizaje permanente.
¿sí? O sea, y yo creo que esto nos tiene que dejar una enseñanza, nos tiene que dar una enseñanza, pero nunca dejar de lado la fuerza y el compromiso de lograr el objetivo, que es personal, ¿no? Que muchas veces es muy personal, pero que el emprendedor, que realmente es un emprendedor, desde el fondo va a encontrar los caminos. O sea, el emprendedor encuentra los caminos. ¿Sí? Esa es para mí el gran valor. Por eso yo siempre, digamos, pongo mucha atención cuando vienen emprendedores a contarme su negocio y su historia, pongo mucha atención en la persona. ¿Sí? Porque Claro. al final somos las personas las que movemos el mundo, no hay un ente, digamos, empresa como tal sin las personas detrás, ¿no? Sea el fundador, sí, el emprendedor, o sea el equipo que te acompaña a lo largo del camino, ¿no? Oye, Germán, déjame decirte que para mí lo que ha construido Technisys en estos 20 y tantos años, para mí es una gran inspiración. O sea, yo a veces pienso, tú sabes, lo que podemos haber logrado en Patagon si no hubiéramos vendido la compañía, felices de haberlo vendido, pero también por otro lado siempre me quedé un poco con la pepa de que nunca logramos solucionarle ese problema básico a mi abuelita, que descanse en paz, que en paz descanse, pero, ¿me entiendes? O sea, yo siempre he sentido de cómo abandonamos el barco demasiado temprano en algún sentido para realmente cambiarle la vida a la gente. Yo sé que ustedes han estado luchando hace más de estos 20 años para lograr ese objetivo. O sea, sumamente agradecido contigo, con todo el equipo, con Technisys. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Oh, gracias, un placer siempre hablar con vos. Así que un placer, bueno, no tengo palabras. Te mando un gran abrazo virtual desde Colorado. Yo vuelvo a Miami en un par de semanas y ojalá nos podamos ver. Bueno, dale. Listo, amigo. Chao. Este fue otro programa de Aquí y Ahora, auspiciado por PAG Law, especialista en Venture Capital. Hasta pronto.